Hola a todos, espero que estéis muy bien. Hoy estoy súper contenta de haceros la reseña de la nueva paleta de Natasha Denona, My Dream Palette. Es su paleta del sueño, es algo súper personal que ha querido compartir con nosotros, así que estoy muy contenta de hoy hacer la reseña completa de esta paleta. Vamos a hablar un poco del packaging, del precio, vamos a ver swatches, 3 maquillajes y como siempre al final del video la conclusión sobre esta paleta. Podéis comprar esta paleta al precio de $69.99 en la página de Sephora. Es su tamaño midi, es mi tamaño preferido, ya que es el tamaño perfecto para que las paletas no sean demasiado caras para poder tener sus productos. Para mí son fácil de guardar, me encanta el packaging de sus paletas, para mí son las mejores del mercado, no son ni muy pesado ni súper ligera. Es un producto de muy buena calidad, esta vez nos ha hecho un efecto soft touch. Es súper suave con los pequeños destellos aquí de pintura. Me gusta muchísimo el diseño y el color un poco beige. No es ni frío ni cálido ese beige, me encanta. Aquí tenemos algo súper personal, ya que tenemos la escritura de Natasha Denona escribiendo My Dream Palette. Y como siempre detrás tenemos los pequeñitos agujeros para poder cambiar algunas sombras. Antes de enseñaros la paleta por dentro, deciros que hay 13 nuevos tonos y 2 que ya son existentes. Todas las sombras que están en su paleta son de sombras que le ha encantado en otras paletas. Por eso muchísima gente ha dicho en Instagram que es muy parecida a la Glam, muy parecida a la Retro, y yo no veo muy parecida ni a una ni a otra, la veo parecida a un poco de todas las paletas de Natasha Denona. Por eso todo el mundo ya ha tenido un poco un déjà vu de esta paleta y ve varios tonos que son muy parecidos a otras. Os voy a enseñar las dos sombras que ya existen. Sería Blackest Black y Serenity, que es este de aquí. Los ha reformulado, no son exactamente la misma fórmula, los ha mejorado, pero sí que son los mismos colores. Y todos los demás son sombras nuevas, son sombras que se ha inspirado de sus tonos favoritos de otras paletas que ya ha creado, por eso tenemos muchas similitudes con algunas sombras. No os voy a volver a explicar todo lo que ya ha dicho Natasha Denona en su video de presentación sobre esas sombras. Cada una de las sombras tienen una historia, tienen un porqué. La que más me ha gustado es que esa sombra es su sombra favorita y por eso la creo también en mate. Bueno, podéis ver que hay muchísimas sombras que son muy parecidas. Esa a mí me recuerda una de la Bronze Palette, pero también me recuerda una que está en la Zendo Palette. Esta es muy parecida a la sombra que tiene en la paleta Multicromo. En fin, que es una paleta súper bonita. Os voy a enseñar un clip de la paleta de más cerca para que podáis apreciar las texturas y las diferencias que hay entre cada una de esas sombras. Para mí esta paleta ha sido una gran sorpresa, me encantan todos los tonos que he elegido. Sí que habría cambiado uno, pero es por mi gusto personal. A mí esas sombras me gustan, pero las veo bastante muy similar a la hora de trabajarlas en el párpado y a la hora de hacer un swatch. Sí que hay diferencias, pero para mí habría quitado esta de aquí para poner un tono kaki y esta paleta habría sido perfecta a mi gusto. Como sabemos, es la paleta del sueño de Natasha Denona, son las sombras que más utiliza ella en su diario para maquillarse y si os fijáis, esas dos sombras son dos tonos que ella le encanta poner en su ángulo externo, por eso supongo que hay dos, pero para mí me habría gustado aquí una sombra que habría sido perfecta para la sombra Vision, ya que tiene esos reflejos verdes, me habría encantado. Me encanta
el acabado que ha dado a cada una de esas sombras. Creo que los 6 tonos mates son perfectos. Podemos hacer maquillajes de día, maquillajes naturales. Podemos intensificar con la sombra negra. Podéis hacer maquillajes de noche súper bonitos e intensos. Van a llamar muchísimo la atención vuestros maquillajes con esta paleta, ya que tenemos una infinita de posibilidades de hacer looks diferentes. Ahora os enseño los swatch. Son muy buenos, son súper cremosos. La calidad de Natasha Denona está aquí, así que no os tenéis que preocupar. Todas las sombras han hecho un swatch muy buenos y también os puedo adelantar que se trabajan súper bien en los ojos. Ahora que sabéis todo sobre esta paleta, os dejo con los 3 tutoriales de maquillaje. Son los 3 muy diferentes los unos de los otros. Si queréis otro video con 3 otros maquillajes, lo haré con muchísimo gusto, así que dejádmelo saber en los comentarios y nos vemos al final del video para hacer la conclusión de esta paleta. Para este primer maquillaje quiero utilizar las sombras de este lado, entonces voy a empezar con la sombra Unity que voy a aplicar encima de mi cuenco, que me va a ayudar a difuminar todas las otras sombras. Con el mismo pincel cojo la sombra Familia, que es esta de aquí, que voy a aplicar en mi cuenco, difumino hacia arriba para que se mezclen entre ellas. Y también la aplico en mi ángulo externo. Con un pincel plano y preciso cojo otra vez la sombra Familia que voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior, pero solo en la parte externa. Con un pequeño pincel bola voy a volver a coger la sombra Unity y voy a difuminar la línea que acabo de hacer en mi línea de pestaña inferior. Con el dedo voy a coger la sombra Invention que voy a aplicar en todo el párpado móvil, dejando libre la parte interna para poner otra sombra. Y lo que voy a hacer es centrar toda la sombra en la parte central de mi párpado para luego difuminar hacia afuera con el resto que me quedará en el dedo. Ahora con un pincel pequeño y preciso para la parte interna voy a coger la sombra Teals, que es esta de aquí, y la voy a aplicar solo en la parte interna, subiendo un poco y difuminándola con la que he puesto, que era Invention. He aplicado esta sombra en la parte interna del ojo donde había dejado libre, en el lagrimal y un poco en mi línea de pestaña inferior. Para terminar ese maquillaje voy a coger la sombra Invention que voy a aplicar con un pincel espuma en mi lagrimal. Hoy quiero utilizar los tonos más fríos de la paleta, así que voy a empezar con el tono Nurture, que es este de aquí, que voy a aplicar en el cuenco y voy a difuminar hacia arriba. Aplico esta misma sombra Nurture en toda la línea de pestaña inferior. Con un pincel bola voy a coger la sombra Aspiración, que es ese marrón topo frío bastante oscuro que voy a aplicar en mi parte interna y externa del ojo.
y junto la parte interna y externa en mi cuenco. Aplico esta misma sombra en mi línea de pestaña inferior externa. Ahora que he puesto toda la intensidad de la sombra en la línea de pestaña inferior externa, con lo que me sobra del pincel voy a ir a difuminar hacia adentro. Con el dedo cojo la sombra Visión, que voy a aplicar en todo el párpado móvil donde no he aplicado ninguna sombra. Con mi pincel bola difumino la sombra oscura con la sombra que acabo de aplicar para no tener ninguna demarcación. Con el dedo cojo la sombra Spontaneous que voy a aplicar en el centro del párpado, pero solo un poquito para dar un toque de luz. Si es necesario, y es lo que voy a hacer yo, es volver a coger la sombra Visión para volver a difuminar la última sombra que he puesto, entonces aplico muy poquito en la parte interna y externa del ojo. Con un pincel cojo la sombra Visión que voy a aplicar en mi lagrimal y en la parte interna inferior del ojo, solo para dar ese toque de verde burdeo dorado muy bonito, pero solo un pequeño toque. Para este último maquillaje me gustaría hacer un smokey eyes y me gustaría utilizar los colores de aquí, este y este, pero antes voy a empezar con la sombra Carpe Diem, que es esta de aquí. Voy a empezar a trabajar mi cuenco y como siempre voy a difuminar hacia arriba para tener un bonito degradado. Aplico esta misma sombra en mi línea de pestaña inferior. Ahora con el dedo voy a coger la sombra Edgy, que es esta de aquí, y la voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Con un pincel plano sigo con la misma sombra porque quiero muchísima intensidad, ya que quiero hacer un smokey eyes. Ahora con la sombra Instinct, que es esta de aquí, voy a difuminar las dos sombras que he aplicado, la más oscura y la más clara, para tener un bonito degradado. Sigo con la misma sombra en mi línea de pestaña inferior, solo en la parte externa, y voy difuminando hacia adelante. Ahora cojo la sombra Blackest Black y la voy a aplicar en mi línea de pestaña superior. Voy a quedarme bastante a ras de mi línea de pestaña superior y difumino hacia arriba porque quiero dar profundidad a los ojos. Y con un pincel difuminador que utilizo para la línea de pestaña inferior voy a difuminar las sombras juntas. Con la sombra negra también trabajo mi línea de pestaña inferior externa.
Con mi pincel plano que he utilizado para la sombra Edgy, que era una sombra cremosa, voy a coger la sombra Vision. De momento la aplico en el ángulo externo y ahora improvisaré a ver si la quiero aplicar en todo el párpado móvil o quiero aplicar otra sombra más. Lo que he hecho es aplicar la sombra Vision en la parte externa difuminándola hacia el medio del párpado y ahora con otro pincel voy a coger la sombra Tears, que es esta de aquí, y la voy a aplicar de mi parte interna hacia el medio difuminando las dos juntas. Os he dejado queriendo los dos maquillajes. Aquí era la versión mate que hemos empezado y esa sería con las dos otras sombras que he añadido. Entonces, en vez de solo un look, podríamos tener esos dos looks diferentes. Hay muchísimas posibilidades de hacer maquillajes diferentes con esta paleta. Y eso podría ser un ejemplo. Empezar con un look de día no especialmente tan llamativo como este, pero con otras sombras de la paleta y poder intensificarlo si vais a salir, vais a cenar, a tomar algo, lo podéis intensificar y cambiar totalmente vuestro maquillaje. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro maquillaje favorito. Sé que a todo el mundo no le gustan los maquillajes llamativos e intensos, pero como os he dicho antes, me podéis dejar saber en la caja de información si queréis ver otro vídeo con esta paleta y 3 maquillajes más naturales, más llevaderos, que os lo haré encantada. En unos días os haré la reseña completa de la paleta de rostro. Yo le he pedido desde Francia, que me la está mandando mi madre, porque aquí en España, ahora mismo que estoy grabando, aún no está a la venta, pero la podemos comprar en otras páginas que están en internet. En fin, vamos a volver con la paleta My Dream Collection de Natasha Denona. Creo que es la paleta perfecta para las personas que les encantan tanto los tonos fríos y los tonos cálidos. Es una súper buena mezcla de un poco todas las paletas de Natasha Denona y tenemos también la paleta perfecta para hacer cualquier tipo de maquillaje, maquillajes de día, maquillajes de noche, maquillajes luminosos. Y lo que me gusta de esta paleta es que tenemos una sombra negra, tenemos sombras claras para poder trabajar el cuenco, difuminar, tenemos un marrón frío, oscuro, que también nos permite hacer maquillajes un poco más intenso. Podéis hacer eyeliner con el tono negro. Tenéis varias sombras luminosas para hacer un toque de luz. También ella ha explicado que la sombra Spontaneous la podéis utilizar de iluminador si lo queréis. Creo que esta paleta es perfecta para todo el mundo, ya que tenemos, como os he dicho, tonos cálidos, tonos fríos, tonos oscuros, tonos claros. Esa paleta es perfecta para empezar en el maquillaje, es perfecta si os encanta Natasha Denona y no tenéis la posibilidad de comprar todas sus paletas. Aquí tenéis una buena mezcla de todas sus sombras favoritas y las sombras básicas para hacer cualquier tipo de maquillaje. Creo que esta paleta es una de mis favoritas de Natasha Denona. Sabéis que me encanta la Bronze Palette, pero estaba ya un poco aburrida de hacer siempre tonos bronce. Me encanta también la Zendo Palette, que es también una paleta con muchísimos tonos y sombras diferentes para hacer diferentes maquillajes, y esta paleta es un poco de lo mismo. No es una paleta temática con un solo mismo abanico de color como la Bronze Palette. Aquí tenemos una buena mezcla de un poco todo y es por eso que la va a ser tan excepcional, y estoy segura que en muy poco tiempo va a ser su paleta bestseller, porque es perfecta. Como os he dicho, lo único que yo cambiaría sería la sombra de aquí por un tono kaki. Para mí sería perfecta teniendo ese tono kaki, pero entiendo totalmente que esas son los colores preferidos de Natasha Denona y por eso los ha querido incluir en esta paleta. Es su paleta del sueño, no la mía. Y para volver a los maquillajes que he hecho, todas las sombras se difuminan súper bien. La pigmentación, como siempre, es excelente.
se trabajan muy bien juntas, se trabajan muy bien tanto con pincel que con el dedo, se trabajan muy bien también con spray mojado. Para mí la marca de Natasha Denona es la mejor del mercado con sus sombras, con sus acabados, y creo que todo el mundo se puede permitir comprarse aunque sea una paleta. Podéis encontrar muchas veces códigos de descuento que os permitirá comprar la paleta bastante más rebajada, ahora está a un precio de 70 euros, pero la podéis encontrar al precio de 50 euros. En nada va a haber el Black Friday, así que esperaros, si os encanta esta paleta y no tenéis prisa por tenerla, esperar un mes y medio hasta tener un código para poder comprar esta paleta. A todas las personas que aún no han probado esta marca y sus sombras, voy a recomendar esta paleta para empezar, porque tendréis un buen abanico de un poco todas sus sombras y luego podréis ver si os gustan más los tonos cálidos, los tonos fríos, los tonos coloridos, que os permitirá entonces saber qué otras paletas os gustaría comprar de su marca. Y nada, ya os he dicho todo sobre esta paleta. Como siempre, os espero en los comentarios para que completéis mi reseña. Si se me ha olvidado decir algo, saber vuestra opinión sobre esta paleta, saber si la vais a comprar o no. Espero que os haya gustado los looks que os he presentado, la reseña un poco más corta de esta paleta, ya que Natasha Denona ha vendido y ha explicado muy bien todo sobre su paleta y por qué ha cogido esas sombras y no otra. Y nada, como siempre, seguimos hablando en los comentarios. Cuidados mucho y nos vemos en el próximo video.